Soy José Siles, pertenezco al centro SEBA-CSIC en Murcia y voy a presentar la comunicación póster que lleva por título Impacto del tipo de uso de suelo sobre el efecto priming e identificación de los factores que controlan el proceso. El efecto priming se define como el cambio en la tasa de mineralización de la materia orgánica del suelo por parte de los microorganismos en respuesta al aporte de una nueva fuente de carbono. Este proceso puede ser positivo cuando el nuevo aporte de carbono incrementa la tasa de mineralización de la materia orgánica, negativo cuando ese aporte disminuye la tasa de mineralización o neutro cuando no hay cambio en la tasa de mineralización de la materia orgánica tras la adición del nuevo aporte de carbono. Se ha demostrado que el priming es un proceso universal y que puede afectar al balance de los flujos de carbono entre el suelo y la atmósfera. A pesar de la importancia del efecto priming en el ciclo global del carbono, nuestro conocimiento acerca de cómo el uso agrícola del suelo afecta a dicho proceso es limitado. Por ello, los objetivos del presente estudio fueron 1. Cuantificar y comparar el efecto priming en suelos agrícolas y naturales a escala europea. Y 2. Identificar los factores que controlan las potenciales diferencias en el efecto priming en suelos con diferentes tipos de uso. El estudio se realizó con 86 suelos agrícolas y 40 suelos naturales recogidos en 22 países de la Unión Europea. El efecto priming se midió mediante un experimento de microcosmos. Para ello, 1 gramo de suelo se incubó con glucosa marcada con carbono 13. Tras 35 días se determinó la composición isotópica del CO2 respirado por el suelo. Estos datos se utilizaron posteriormente para el cálculo del efecto priming. Diferentes aspectos microbianos, físico-químicos y ambientales fueron estudiados en cada una de las muestras, los cuales fueron utilizados como predictores del efecto priming en nuestros modelos. Nuestros resultados mostraron que tanto los suelos agrícolas como naturales presentaron valores medios de priming negativos. Sin embargo, el efecto priming fue significativamente menos negativo en suelos agrícolas. Para identificar los factores que determinaron las diferencias en el efecto priming entre ambos tipos de suelo, nosotros llevamos a cabo un análisis de modelos de Random Forest, el cual identificó a la tasa basal de respiración microbiana y a los contenidos en carbono orgánico y biomasa microbiana como los principales predictores del efecto priming. Para comprender cómo los diferentes predictores estaban relacionados entre ellos y con el efecto priming, nosotros llevamos a cabo un modelado de ecuaciones estructurales. Este mostró que la respiración basal es el factor que controla al efecto priming de manera directa. A su vez, la respiración basal está influenciada por los contenidos de carbono orgánico y biomasa microbiana, que son los que están modelados por el uso agrícola o natural del suelo. Las conclusiones del presente trabajo fueron las siguientes. 1. El tipo de uso de suelo afecta al efecto priming. 2. Los suelos agrícolas presentaron valores de priming menos negativos, lo que significa que la materia orgánica de estos suelos fue mineralizada en mayor medida que la de los suelos naturales tras la adición de glucosa. Y 3. Las diferencias en el efecto priming entre suelos agrícolas y naturales estuvieron controladas por los menores contenidos de carbono orgánico y biomasa microbiana y valores de respiración basal que caracterizaron a los suelos agrícolas.